Buenas noches amigos y amigas, agradezco la sintonía en este 7 de septiembre del 2022 e igual forma mi agradecimiento a quienes luego vean este video. Bienvenidos a este canal del Corsario Político MX. Comenzamos. Miren, ahora que está en la palestra nacional lo de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, Ciro Gómez Leiva en su programa de Radio Fórmula le preguntó al periodista y productor Pigmenio Ibarra que si ha cambiado de opinión sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles o del regreso a sus cuarteles para que no haya esa militarización en el país. Epimenio comentó que cambió su opinión debido al análisis de la estructura del ejército por su historia y la experiencia de cómo cambian las instituciones cuando cambia el mando, cuando cambia la composición de la fuerza, de su doctrina, de la misión y el orden de batalla. Y además, donde se pregunta quién se puede hacer cargo de la seguridad de los mexicanos, donde se fundó una policía federal que fue cuna de criminales, cuyos mandos están procesados junto a García Luna, y que hay mucho por perseguir porque la corporación se volvió criminal. Esta perpetró masacres y se involucró con el narco, entre otras cosas. Mire, esta fue la madrina que le dio con su respuesta. Y cambié de opinión porque el análisis, primero, de la estructura del ejército, de su propia historia, y la experiencia de análisis de cómo cambian las instituciones cuando cambia mando, composición de la fuerza, misión, doctrina, orden de batalla. Y además un hecho contundente. ¿Quién se puede hacer cargo de la seguridad de los mexicanos en este país donde la inmensa mayoría de las policías fueron cooptadas por el crimen organizado? ¿Y quién se puede hacer cargo de la seguridad en este país donde se fundó una policía federal que fue cuna de criminales, cuyos principales mandos están siendo procesados junto a García Luna, y que tiene muchos otros que perseguir porque se volvió una corporación criminal que perpetró masacres, que se involucró con el narco? Repetir esa experiencia, crear otra policía que se pervierta, que se corrompa, o buscar la solidez de una institución que tiene una tradición de obediencia al poder civil, por un lado, y que tiene una composición de la fuerza y un origen que garantiza al menos que no se vuelve el instrumento al servicio de una oligarquía o no se vuelva ella misma una suerte de poder oligárquico, como sucede en otros países de América Latina. Aquí hubo una revolución y ese ejército es resultado de esa revolución. Entonces, por eso, y aún a pesar de haber visto durante años al ejército como al enemigo, porque así nos consideraba el ejército, hoy pienso que desde el poder y en el poder deben asumirse responsabilidades y utilizar a las instituciones del Estado para servir al pueblo. Que vuelva el ejército a los cuarteles, ¿a qué? Insisto, ejército que no combate se corrompe, ejército que combate se corrompe peor. Entonces, la alternativa es ejército que trabaje y que lo haga al servicio del pueblo. Y está en la Constitución. Su cuarta misión es eso. Debe preservar la soberanía, debe ser garante, debe apoyar a la ciudadanía, debe construir obras de infraestructura y contribuir al desarrollo, y debe también contribuir, porque no haya amenaza de guerra exterior, debe contribuir a prestar seguridad a las y los ciudadanos. Ahora bien, miren, también le pregunto Ciro de qué piensa de las organizaciones civiles que están en contra de la militarización. Veamos. Que hay dos cosas. Militarizar el país significaría poner a los militares al frente del Estado. Aquí se ejerce el mando civil sobre el ejército y se ejerce efectivamente. López Obrador manda sobre el ejército, sobre la marina. Y en el ejercicio del poder y con esa responsabilidad ordena al ejército y a la marina que contribuyan a prestar seguridad a la ciudadanía
Y eso no significa militarizar el país. Militarizar el país es lo que hacía Calderón. Erizarlo de fusiles, comprarles lo que él llamaba juguetes, desplegar fuerzas de combate en primera línea. Eso era militarizar el país. Poner al ejército a trabajar es aprovechar una de las instituciones del Estado, darle un sentido social a su existencia. Y por eso yo cambié de opinión. Y miren, pues ya para finalizar, Ciro le pregunta que en caso de que hubiera una crisis en la economía, que si cambian las cosas en México y terminábamos gobernados por Alito Moreno, ¿cambiarías de opinión? Bueno, aquí le traicionó el subconsciente a Ciro, pero vamos a checar qué dice Epimenio. Pues sí, si Alito no cambia las órdenes, si el presidente en funciones cambia las órdenes, yo cambio de punto de vista. Ahora, hay una cosa que es central, y lo acabas de señalar. El problema no es el ejército, es quién manda sobre el ejército. Una cosa muy distinta es que mande que mande Felipe Calderón, o que no mande Enrique Peña Nieto. Y otra cosa muy distinta es que, obedeciendo un mandato mayoritario de la ciudadanía, mande el ejército Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú consideras que es mejor la situación de hoy de la que se tenía hace 6 o 12 años? Sí. Bueno, sí. Pues bueno, amigos y amigas, llegamos al término de la entrevista, pero no sin antes compartirles un video donde contrasta la campaña de desinformación contra la Guardia Nacional y la cobertura mediática sobre la guerra contra el narcotráfico, ya que esta exaltaba la presencia del ejército en las calles. Y esto es para que ustedes no se dejen llevar por estas noticias falsas de que se está militarizando el país. Ahora, si les gustó la noticia, no olviden darle un like, suscríbanse y compártelo a todos los que puedan. Nos vemos, hasta luego. La Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos contemplan como segunda misión de estas instituciones armadas garantizar la seguridad interior del país. Y aunque han cumplido con esta tarea en varias ocasiones en las últimas décadas, es hasta ahora cuando el presidente López Obrador propuso integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, que medios de comunicación y comentaristas han emprendido una campaña en contra de la nueva estrategia de seguridad. En primeras planas, programas de televisión y Twitter, se habla de que el presidente López Obrador está militarizando el país. Aseguran que se trata de una propuesta ilegal y que es el inicio de una dictadura. También aseguraron que el presidente miente al pueblo de México para perpetuarse en el poder, que la Guardia Nacional es una salida fácil, que la iniciativa representa un peligro, un camino equivocado y una traición. Esta corriente de opinión pública contrasta con la cobertura que hicieron los medios masivos de comunicación en la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, a pesar de que en ese entonces la Constitución no permitía la presencia del Ejército y la Marina en las calles. La mayoría de los medios y analistas no cuestionaron esta violación a la ley y mostraron en sus portadas y noticiarios el despliegue militar como si de un conflicto bélico interno se tratara, reforzando la narrativa presidencial de que las Fuerzas Armadas en las calles era lo que beneficiaría al país. A finales de 2008 y principios de 2009, la administración de Felipe Calderón exhortó a los medios de comunicación a limitar la difusión de la violencia y a presentar también información de los resultados positivos de la lucha contra el narcotráfico. Así surgió la Iniciativa México, que conjuntó a 715 medios de comunicación de todo el país entre grandes cadenas de televisión, radio y medios impresos. Hoy, que el gobierno de México propone una vía distinta a la guerra contra el narcotráfico, con base en la profesionalización de la Guardia Nacional, el respeto a los derechos humanos y que busca combatir las raíces del crimen con educación y oportunidades para los más jóvenes, los medios de comunicación acusan una presunta militarización de México. Por eso pueden acusar de lo que quieran mis adversarios. Pueden inventar lo que sea, pero no pueden decir que sea yo incongruente. Infodemia.